Durante 20 años, en una casa llena de sombras, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo dejaron sin nada y le dieron la espalda, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron echarme de mi propia casa, no imaginaron que conduciría a verlos caer en su propia trampa. Esto fue apenas el comienzo. En mi cumpleaños, cuando fui a la cocina por el pastel, mi nieto dijo: «Necesitas huir de tus hijos». Luego me mostró grabaciones de cámara que me congelaron al instante. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Me llamo Clara Soler. Tengo 75 años. Y hasta ayer creía conocer a mi familia. Hasta ayer pensaba que los lazos de sangre significaban algo más que una simple coincidencia biológica. Hasta ayer confiaba en que mis hijos me querían tanto como yo los había querido a ellos durante décadas de sacrificios silenciosos. Pero ayer fue mi cumpleaños, y todo cambió. La mañana comenzó como cualquier otra, en esta antigua casa de las afueras de Barcelona, donde he vivido los últimos 40 años. Los rayos del sol primaveral se filtraban por las ventanas del comedor, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños fantasmas de recuerdos pasados. El aroma dulce del pastel de chocolate que había preparado Marta, mi hija menor, flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de las flores que habían traído mis nietos. Desde la muerte de mi Ramón, hace 5 años, estos momentos familiares se habían vuelto más preciados, más necesarios. Cada reunión era un bálsamo para la soledad que me acompañaba en las largas noches de invierno, cuando el viento golpeaba las contraventanas y yo me quedaba despierta recordando conversaciones que ya no podría tener nunca más. Abuela Clara, feliz cumpleaños. Marc, mi nieto de 16 años, fue el primero en abrazarme esa mañana. Su sonrisa era genuina, no como las que había estado viendo últimamente en los rostros de sus padres. Sonrisas que no llegaban a los ojos, gestos que parecían ensayados. Marc era diferente. Siempre lo había sido. Desde pequeño había mostrado una sensibilidad especial hacia los demás. Una capacidad de observación que a veces me sorprendía en alguien tan joven. «Gracias, cariño», le respondí, sintiendo cómo su abrazo aliviaba momentáneamente la tensión que había estado cargando en los hombros sin darme cuenta. «¿Cómo está mi nieto favorito?» «Soy tu único nieto, abuela», me dijo riendo, pero luego su expresión se tornó más seria. «¿Te encuentras bien? Te veo un poco, no sé, diferente». Era cierto. Los últimos meses habían sido extraños. Pequeñas cosas que no terminaba de entender. Conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Miradas que se intercambiaban mis hijos cuando pensaban que no los veía. Llamadas telefónicas que terminaban con excusas poco convincentes. Al principio lo atribuí a mi edad. Pensé que quizás estaba volviéndome paranoica como suelen hacer las personas mayores. Pero la sensación persistía. Crecía como una mala hierba en mi pecho. «Solo son cosas de vieja, Marc. No te preocupes por mí». Pero él siguió observándome con esos ojos inteligentes que habían heredado de su padre, David, mi hijo menor. David siempre había sido el más parecido a mí en temperamento. Reflexivo, sensible, a veces demasiado sensible para su propio bien. Últimamente, sin embargo, parecía evitar mis miradas, como si guardara un secreto que le pesara demasiado. La familia fue llegando gradualmente durante la mañana. Josep, mi hijo Mositi Chiti Ariarios, mi hijo mayor, llegó con su esposa Elena y esa sonrisa que últimamente me resultaba forzada. Josep había cambiado mucho después de sus problemas económicos del año pasado. Su empresa de construcción había quebrado
y aunque nunca me pidió ayuda directamente, sabía que las cosas no iban bien para él. Lo había visto en la forma en que miraba la casa, como si estuviera calculando algo que prefería no imaginar. «Mamá, feliz cumpleaños», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió mecánico, rutinario. «Te ves muy bien para tener 75 años. Todavía me quedan algunos años de vida, si eso es lo que te preocupa», respondí con más sarcasmo del que pretendía. Josep se tensó ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. Marta llegó poco después, nerviosa como siempre, retorciendo las manos de esa manera que había desarrollado desde niña cuando algo la incomodaba. Durante los últimos meses, parecía incómoda cada vez que estábamos a solas. Evitaba las conversaciones profundas, se mantenía ocupada con tareas domésticas innecesarias, como si el silencio entre nosotras fuera algo peligroso que debía llenar a toda costa. «El pastel está listo, mamá», me anunció, evitando mi mirada. «Lo hice con la receta de la abuela Carmen, como te gusta». «Gracias, cariño, huele delicioso». Pero incluso en ese momento simple, algo se sentía fuera de lugar. Marta había sido siempre la más cariñosa de mis hijos, la que más tiempo pasaba conmigo, la que me llamaba cada día para preguntar cómo estaba. Ahora sus llamadas eran más espaciadas, más breves, como si cumpliera una obligación en lugar de satisfacer un deseo genuino de conectar conmigo. David llegó al final, disculpándose por el retraso con explicaciones confusas sobre el tráfico que no sonaron del todo convincentes. Mi hijo menor siempre había sido mi favorito, aunque nunca se lo dije a los otros. Era el más sensible, el más parecido a su padre en su forma de ver el mundo, pero últimamente parecía cargado, como si llevara un peso invisible que lo encorvaba por dentro. Nos reunimos en el comedor, alrededor de la mesa de roble que Ramón y yo habíamos comprado cuando recién nos casamos. La misma mesa donde habíamos celebrado infinitas cenas familiares, donde habíamos ayudado a hacer deberes, donde habíamos tenido conversaciones importantes y discusiones menores. Ahora, mirando a mis hijos alrededor de esa mesa, me sentí como una extraña en mi propia casa. La conversación fluía de manera superficial. El trabajo de Josep, o la falta de él, los estudios de Marc, los planes de Marta para remodelar su cocina. Pero yo notaba las pausas, los silencios incómodos, la forma en que evitaban ciertos temas. Cuando mencioné casualmente que había estado pensando en actualizar mi testamento, el ambiente se tensó de una manera casi tangible. «¿Por qué piensas en esas cosas, mamá?», preguntó Josep, intentando sonar despreocupado. «Tienes muchos años por delante. A mi edad, Josep, es prudente tener las cosas en orden. No quiero dejarles problemas cuando ya no esté». El intercambio de miradas entre mis hijos no pasó desapercibido. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo vi. Una comunicación silenciosa que me excluyó completamente, como si fueran conspiradoras intercambiando señales secretas. Marc también lo notó. Lo vi en la forma en que sus ojos se movieron entre sus padres y sus tíos, en la pequeña arruga que se formó entre sus cejas. Mi nieto siempre había sido observador, pero en ese momento parecía especialmente alerta, como un animal joven que intuye peligro sin poder identificar su fuente. Después del almuerzo, mientras los adultos se instalaban en el salón para tomar café, Marc desapareció con su teléfono móvil. Los jóvenes y su tecnología, pensé, sin darle mayor importancia. Pero ahora, recordando ese momento, me doy cuenta de que Marc no estaba simplemente perdiendo el tiempo con juegos o redes sociales. Estaba investigando. La tarde transcurrió con normalidad aparente. Abrí regalos que parecían elegidos sin mucho pensamiento.
una bufanda que no necesitaba, una crema facial cara que probablemente no usaría, libros de recetas aunque hacía años que cocinaba poco. Solo el regalo de Mark se sintió personal. Una pequeña planta de lavanda en una maceta de cerámica pintada a mano. La pinté yo mismo, me explicó, con esa mezcla de orgullo y vergüenza típica de los adolescentes. Pensé que te gustaría el olor. Leí que la lavanda ayuda a relajarse y a dormir mejor. Fue el único regalo que me hizo sonreír genuinamente. Es hermoso, Mark. La pondré en mi mesita de noche. Cuando llegó el momento del pastel, todos se congregaron en la cocina. Marta había hecho un trabajo espléndido. 3 capas de bizcocho de chocolate con crema de mantequilla, decorado con fresas frescas y 75 velitas que, según Mark, iban a causar un incendio. Nos reímos, y por un momento fugaz, todo se sintió normal otra vez. Pero fue entonces, mientras yo soplaba las velas y pedía mentalmente que mi familia encontrara la paz que parecía haber perdido, cuando Mark se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su rostro joven. Era una mezcla de miedo, determinación y algo que solo puedo describir como una tristeza muy adulta. «Abuela», me susurró al oído, mientras los demás aplaudían y comenzaban a servir el pastel. «Necesitamos hablar, a solas». El tono de su voz hizo que se me helara la sangre. No era la voz de mi nieto adolescente pidiendo consejos sobre chicas o dinero para un videojuego. Era la voz de alguien que había visto algo que no debería haber visto. Sabía algo que no debería saber. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté, intentando mantener la voz baja para no alertar a los demás. «Después», me respondió, mirando nerviosamente hacia donde sus padres y tíos conversaban. «Cuando se vayan todos. Es importante, abuela, muy importante». El resto de la tarde pasó en una bruma de ansiedad creciente. Intenté concentrarme en las conversaciones, en las sonrisas, en la apariencia de normalidad que todos parecíamos esforzarnos por mantener. Pero la voz de Mark resonaba en mi cabeza, y la expresión de sus ojos se había grabado en mi memoria como una advertencia. Mientras mis hijos se despedían con besos y promesas de llamar pronto, yo los observé con nuevos ojos. ¿Era paranoia de anciana o realmente había algo diferente en la forma en que me miraban? Josep realmente había sostenido mi abrazo un poco más de lo normal, como si fuera el último. Marta realmente había evitado mirarme a los ojos cuando me dijo que me quería. Cuando finalmente se fueron todos excepto Mark, que había pedido permiso para quedarse a ayudarme a limpiar, mi casa se llenó de un silencio que no era pacífico sino ominoso. Mark no perdió tiempo. En cuanto escuchamos el motor del último coche alejándose, me tomó de la mano y me guió hacia el sofá del salón. «Abuela, necesitas escuchar esto», me dijo, con esa voz adulta que había adoptado. «Y necesitas prometerme que no vas a entrar en pánico hasta que terminemos de verlo todo». Sacó su teléfono móvil y me mostró la pantalla. Por un momento no entendí qué estaba viendo. Imágenes granuladas en blanco y negro que parecían tomadas desde arriba, como las cámaras de seguridad de los centros comerciales. «¿Qué es esto, Mark?» «Las cámaras de seguridad de la casa, abuela. Las que instaló papá el año pasado después del robo en casa de los vecinos. ¿Recuerdas?» Sí, recordaba. David había insistido en instalar un sistema de seguridad discreto después de que robaran en casa de los García. Había dicho que era para mi tranquilidad, para que me sintiera más segura viviendo sola. En ese momento me había parecido una consideración dulce de su parte. «He estado revisando las grabaciones de los últimos meses», continuó Mark, con voz temblorosa pero determinada. «Al principio fue solo curiosidad.
para ver si había captado algún animal en el jardín o algo así, pero luego encontré esto. Presionó play en un video fechado 3 semanas atrás. La imagen mostraba el salón de mi casa, filmado desde un ángulo que capturaba el sofá y parte de la mesa de centro. Al principio no vi nada inusual, solo mi salón vacío durante lo que parecía ser la madrugada. Entonces aparecieron 2 figuras en la pantalla, Joseph y David, entrando silenciosamente en el salón. Se movían con cuidado, como intrusos en su propia casa familiar. Se sentaron en el sofá donde Mark y yo estábamos ahora, y aunque no había audio, sus expresiones y gestos eran inequívocamente los de personas conspirando. «Sigue mirando», me susurró Mark, aunque no era necesario. No podría haber apartado los ojos de la pantalla, aunque hubiera querido. Vi a mis 2 hijos hablando en lo que claramente era una discusión intensa pero controlada. Joseph gesticulaba más. Parecía estar explicando algo, insistiendo. David se veía incómodo, reticente, pero no se levantaba, no se iba. Marta apareció en pantalla después de unos minutos, uniéndose a la conspiración silenciosa. Mark adelantó el video hasta otra fecha, una semana después. Mismo lugar, misma hora, mismos conspiradores. Esta vez, Joseph tenía papeles en las manos, documentos que le mostraba a sus hermanos. Pude ver cómo David negaba con la cabeza repetidamente, pero Marta parecía más receptiva, más dispuesta a escuchar. «¿Qué están planeando?», susurré, aunque una parte de mí ya empezaba a intuir la respuesta. «Hay más», dijo Mark, y su voz se quebró ligeramente. «Mucho más, abuela. Y tú necesitas huir de tus hijos». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Huir de mis propios hijos. Los niños que había criado, alimentado, consolado en sus pesadillas, celebrado en sus triunfos. Los adultos en quienes se habían convertido, aparentemente capaces de traicionar a la mujer que les había dado la vida. Mientras Mark preparaba el siguiente video, me quedé paralizada en el sofá, sintiendo cómo 75 años de vida, de amor maternal, de sacrificios y esperanzas, se desmoronaban como un castillo de naipes bajo el peso de una verdad que todavía no quería aceptar. El cumpleaños había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba. La habitación pareció inclinarse ligeramente mientras procesaba las palabras de Mark. «Huir de mis hijos». Sonaba como algo sacado de una novela de misterio barata, no como la realidad de una app. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Abuela de 75 años sentada en su propio sofá, rodeada de los restos de una celebración de cumpleaños que ahora se sentía como una farsa elaborada. «Mark», logré decir finalmente, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. «Esto tiene que ser un malentendido. Seguramente hay una explicación», pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que estaba aferrándome a una esperanza desesperada. La expresión en el rostro de mi nieto me decía que lo que había visto era solo la punta del iceberg, y que la verdad completa sería mucho peor de lo que mi mente podía procesar en ese momento. «Ojalá fuera así, abuela», respondió Mark, pasando el dedo por la pantalla de su teléfono para buscar otro archivo. «Pero hay grabaciones de 5 noches diferentes durante las últimas 3 semanas, y en la última…». Se detuvo, como si las palabras le pesaran demasiado para pronunciarlas. «Enséñamelo todo», le dije, sorprendiéndome por la firmeza que logré imprimir a mi voz. «Necesito ver todo lo que tengas, Mark. Si mis propios hijos están tramando algo contra mí, tengo derecho a saberlo». Mi nieto asintió gravemente, con esa seriedad que parecía haber adoptado de un día para otro, transformándolo de adolescente despreocupado en protector determinado. Seleccionó otro video, fechado apenas 4 días atrás,
Esta vez la grabación era más larga y la calidad ligeramente mejor, como si hubieran ajustado las cámaras. Pude ver a Josep, Marta y David reunidos alrededor de mi mesa de comedor, la misma donde habíamos celebrado mi cumpleaños horas antes. Josep tenía una carpeta gruesa frente a él, repleta de documentos que reconocí inmediatamente. Papeles legales, formularios oficiales, documentos que había visto en la oficina de mi abogado. ¿De dónde sacaron esos papeles?, murmuré, pero Mark negó con la cabeza. Sigue mirando, abuela. Esto es solo el comienzo. Vi a Josep señalando diferentes secciones de los documentos mientras hablaba con sus hermanos. Aunque no podía escuchar las palabras, su lenguaje corporal era inequívoco. Estaba presentando un plan, explicando pasos, delegando responsabilidades. Marta asentía ocasionalmente, pero se veía incómoda, retorciendo las manos de esa manera característica que había desarrollado desde la infancia. David permanecía mayormente inmóvil, con los brazos cruzados, claramente reacio pero sin marcharse. Entonces Josep sacó algo más de la carpeta. Fotografías. Desde el ángulo de la cámara, no pude ver qué mostraban las imágenes, pero la reacción de mis hijos fue suficiente. Marta se tapó la boca con las manos, visiblemente perturbada. David se reclinó hacia atrás, como si hubiera visto algo repulsivo. Solo Josep parecía calmado, incluso satisfecho. ¿Qué crees que les está mostrando?, le pregunté a Mark. No lo sé con certeza, respondió mi nieto, pero tengo una teoría. ¿Recuerdas cuando tuviste esa caída en la ducha el mes pasado? ¿Y el mareo que tuviste en el supermercado hace 2 semanas? Por supuesto que los recordaba. Habían sido incidentes menores, el tipo de cosas que les pasan a las personas de mi edad. Una resbalón en la ducha que me dejó un moretón en la cadera, un momento de desorientación en el pasillo de cereales que atribuí al calor y a haber saltado el desayuno. ¿Qué tienen que ver esos accidentes con esto?, y pregunté, aunque una parte horrible de mi mente ya empezaba a conectar los puntos. Creo que Josep documentó esos incidentes, abuela. Creo que los está usando como evidencia de que ya no puedes vivir sola, de que necesitas cuidados especializados. La realización me golpeó como un puñetazo físico. Una residencia geriátrica. Eso era lo que estaban planeando. Declararme incompetente, incapaz de cuidar de mí misma, para poder internarme en algún lugar donde pudieran controlar mis finanzas y, eventualmente, mi herencia. Pero yo estoy perfectamente bien, protesté, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que esperaba. Esos fueron accidentes menores. Le pasan a cualquiera. Lo sé, abuela, y yo lo sé, pero en papel, documentado con fotografías y testigos. Mark no terminó la frase, pero no era necesario. Me levanté del sofá, necesitando moverme, hacer algo con la energía nerviosa que me recorría el cuerpo como electricidad. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín donde Ramón y yo habíamos plantado rosales hace más de 20 años. Algunos seguían floreciendo, otros habían muerto con el tiempo, pero las raíces permanecían, como un testimonio de todo lo que habíamos construido juntos en esta casa. ¿Hay más grabaciones?, pregunté sin darme la vuelta. Una más, respondió Mark suavemente, de anoche, después de que todos se fueran a casa supuestamente. Me giré hacia él, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. ¿Anoche? Pero anoche no vino nadie después de... Sí vinieron, abuela. Josep y David volvieron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando ya estabas durmiendo. Esta vez, cuando Mark reprodujo el video, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ahí estaban mis 2 hijos, entrando sigilosamente en mi casa en plena noche, moviéndose como ladrones. Los vi dirigirse directamente hacia mi escritorio.
el mismo donde guardaba mis documentos importantes, mis registros financieros, mi testamento. Josep llevaba guantes de látex como los que usan los médicos, mientras rebuscaba entre mis papeles personales. David montaba guardia, claramente nervioso pero complaciente. Los vi fotografiar documentos, tomar notas, examinar mi chequera. «Eso es allanamiento», susurré. Es un crimen. «Es mucho peor que eso, abuela», dijo Mark. Y por primera vez, desde que había comenzado a mostrarme las grabaciones, su voz se quebró completamente. «Porque también revisaron tu botiquín de medicamentos, y Josep se llevó algo». El mundo se detuvo, completamente. Pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, un ritmo acelerado que parecía descompasado con la realidad. Josep en mi botiquín, tomando mis medicamentos. Los mismos medicamentos que tomaba religiosamente cada mañana para la presión arterial, para el colesterol, las pequeñas pastillas que mantenían funcional a mi cuerpo de 75 años. «¿Qué se llevó?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No puedo verlo claramente en la grabación, pero sacó uno de los frascos de pastillas y se lo guardó en el bolsillo. Luego reemplazó el frasco con otro que traía consigo. La habitación comenzó a girar suavemente. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo cada uno de mis 75 años como si fueran piedras atadas a mis huesos. «Mark», dije lentamente, «necesito que llames a alguien. Necesito que llames a tu tía Carla». Carla Fábregas había sido mi mejor amiga desde que éramos niñas de 8 años corriendo por las calles de Barcelona. Habíamos crecido juntas, nos habíamos casado con diferencia de meses, habíamos criado a nuestros hijos prácticamente como primos. Cuando Ramón murió, fue Carla quien se quedó conmigo durante las noches más oscuras, quien me ayudó a encontrar razones para seguir levantándome cada mañana. Si había alguien en el mundo en quien podía confiar completamente, era Carla. «¿Estás segura, abuela? Son las 10 de la noche». Carla me dijo una vez que la llamara a cualquier hora si alguna vez mi vida estuviera en peligro. Respondí, sintiendo la verdad de esas palabras mientras las pronunciaba. «Creo que ese momento ha llegado». Mark marcó el número mientras yo me quedé sentada, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mis hijos, los niños que había amamantado, que había consolado cuando tenían pesadillas, a quienes había enseñado a caminar y a pronunciar sus primeras palabras, estaban planeando activamente hacerme daño. No era solo codicia, aunque eso habría sido suficientemente doloroso. Era traición en su forma más pura, más cruel. Era la destrucción deliberada de todo lo que había construido, de todo en lo que había creído sobre el amor familiar. «Viene para acá», anunció Mark, después de una conversación breve pero intensa con Carla. Dijo que no muevas nada, que no toques nada, especialmente tus medicamentos, hasta que llegue. Nos quedamos sentados en silencio durante los siguientes 20 minutos, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Yo repasaba mentalmente los últimos meses, buscando señales que había pasado por alto, pistas que había ignorado, las llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, las visitas cada vez más espaciadas, la forma en que Josep había insistido en que le diera una copia de llaves por emergencias, los comentarios casuales sobre mi salud, sobre lo difícil que debía ser vivir sola, sobre las ventajas de las residencias modernas para personas mayores. Había estado tan ciega, tan ingenua, tan confiada en que el amor maternal que sentía por ellos era recíproco. Cuando Carla llegó, fue como si hubiera entrado un huracán benevolente en mi casa,
A los 72 años, mi mejor amiga mantenía la energía y determinación que la habían caracterizado desde la infancia. Sus ojos, sin embargo, mostraban la misma furia protectora que había desplegado cuando otros niños me molestaban en el colegio. «Clara, cariño», me dijo, sentándose junto a mí y tomando mis manos entre las suyas, «cuéntame exactamente qué ha pasado. Y Mark, enséñame esas grabaciones». Durante la siguiente hora, revivimos toda la pesadilla. Carla observó cada video con la concentración de un detective, haciendo preguntas específicas, tomando notas en una libreta que había sacado de su bolso. Su expresión se endurecía progresivamente con cada nueva revelación. «Esto es muy serio, Clara», dijo finalmente, cerrando la libreta. «No solo están planeando internarte contra tu voluntad, sino que aparentemente están manipulando tus medicamentos. Eso es intento de envenenamiento, técnicamente hablando». «¿Qué debería hacer?», pregunté, sintiendo que mi voz sonaba pequeña y perdida. «Primero, vamos a recoger todos tus medicamentos y llevarlos a un laboratorio para analizarlos. Segundo, Mark va a hacer copias de todas esas grabaciones y las vamos a guardar en lugares seguros. Tercero, mañana mismo vamos a ir a ver a mi abogado». Se detuvo, mirándome con una mezcla de amor y tristeza que me partió el corazón. «Y cuarto, Clara, creo que Mark tiene razón. Creo que necesitas salir de esta casa hasta que podamos resolver esto legal y definitivamente». «Pero esta es mi casa», protesté débilmente. «Esta es la casa donde crié a mis hijos, donde viví con Ramón, donde están todos mis recuerdos, y seguirá siendo tu casa», respondió Carla firmemente. «Pero primero necesitas estar viva y segura para poder reclamarla. Y ahora mismo, con tus propios hijos planeando hacerte daño, no estás segura aquí». Mark, que había estado escuchando nuestra conversación en silencio, de repente habló. «Abuela, hay algo más que necesitas saber. He estado observando los patrones en las grabaciones y creo que planean hacer su movimiento pronto. Muy pronto. Tal vez incluso esta semana». Carla y yo lo miramos expectantes. En la última reunión que grabé, Josep tenía un calendario. Marcó fechas específicas. Una de ellas es mañana. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Finalmente, Carla se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, claramente formulando un plan. «Está bien», dijo. «Esto es lo que vamos a hacer». La noche pasó en una bruma de actividad frenética y terror controlado. Carla se había transformado en una general organizando una evacuación militar, mientras que Mark se había convertido en nuestro especialista en tecnología, copiando archivos y configurando alertas en el sistema de cámaras para monitorear cualquier movimiento inusual en la casa. Yo, por mi parte, me sentía como una extraña, observando mi propia vida desmoronarse y reconstruirse simultáneamente. «Clara, necesitas empacar solo lo esencial», me instruyó Carla, mientras revisaba mis frascos de medicamentos con una lupa que había traído de su casa. «Documentos importantes, algo de ropa, objetos de valor sentimental que no puedas reemplazar. Todo lo demás puede esperar». Subí a mi habitación, la misma donde había dormido durante 40 años, y comencé el proceso surreal de decidir qué partes de mi vida valían la pena salvar. ¿Cómo se resume una existencia entera en una maleta? ¿Cómo se elige entre fotografías que representan décadas de felicidad, ahora manchada por la traición? Tomé las fotos de mi boda con Ramón, las primeras sonrisas de mis hijos como bebés, las graduaciones universitarias, los bautizos de mis nietos. Mientras las guardaba cuidadosamente entre mi ropa, me invadió una tristeza tan profunda que por un momento no pude respirar. Estas imágenes habían representado todo lo bueno en mi vida,
todos mis logros como madre y esposa. Ahora se sentían como evidencia de mi fracaso más grande. No había logrado criar hijos que me amaran lo suficiente como para no traicionarme. «Abuela, ¿estás bien?» Mark había aparecido en la puerta de mi habitación, su rostro joven marcado por una preocupación que era demasiado madura para sus 16 años. «No, cariño», respondí honestamente. «No estoy bien, pero voy a estarlo». Se acercó y se sentó en el borde de mi cama, mirando las fotografías que había esparcido sobre la colcha. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, Mark. Puedes preguntarme lo que sea». «¿Cómo pudieron cambiar tanto?» Su voz se quebró ligeramente. «O sea, este es mi papá del que estamos hablando. Y el tío Josep y la tía Marta. Los mismos que me enseñaron a andar en bicicleta y me llevaban al parque. ¿Cómo pueden estar planeando hacerte daño?» Me quedé en silencio por un largo momento, porque la pregunta de Mark era la misma que me había estado atormentando. ¿En qué momento mis hijos habían dejado de verme como su madre y habían comenzado a verme como un obstáculo para su bienestar económico? «Creo», dije finalmente, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «que a veces las personas se pierden. Se asustan por sus problemas y comienzan a tomar decisiones que nunca habrían considerado en circunstancias normales. Tu tío Josep ha tenido dificultades financieras graves, y cuando las personas están desesperadas, a veces hacen cosas desesperadas. Pero eso no es excusa para envenenar a tu propia madre», replicó Mark con una indignación feroz que me recordó a mí misma a su edad. «No, no lo es», acordé. «Pero entender por qué alguien hace algo terrible no significa perdonarlo o permitirlo. Solo significa que podemos responder de manera más inteligente». Terminé de empacar en silencio, cada objeto que guardaba sintiendo como una pequeña despedida. Mark me ayudó a bajar la maleta, y cuando regresamos al salón, encontramos a Carla terminando de fotografiar varios de mis medicamentos con su teléfono móvil. «Clara, tienes razón al estar preocupada», anunció sin preámbulos. 3 de estos frascos contienen pastillas que no coinciden con las etiquetas. A simple vista no puedo saber qué son exactamente, pero definitivamente no son tus medicamentos para la presión arterial». Sentí que las piernas me flaqueaban. Una cosa era sospechar que mis hijos me estaban traicionando. Otra muy diferente era tener evidencia física de que habían estado envenenándome sistemáticamente. «¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando esto?», pregunté, basándome en tus síntomas de las últimas semanas, los mareos, la fatiga inusual, esa caída en la ducha. Yo diría que al menos 1 mes, tal vez más. Mark se acercó a la ventana y espió a través de las cortinas. Hay un coche estacionado al final de la calle que no había visto antes. ¿Creen que...? Carla y yo nos acercamos rápidamente. Efectivamente había un sedán oscuro estacionado bajo una farola, demasiado lejos para ver quién estaba adentro, pero lo suficientemente cerca para monitorear mi casa. «Nos van ahora», dijo Carla decisivamente, «por la puerta trasera, a través del jardín. Mi coche está estacionado en la calle paralela». Los siguientes minutos fueron los más aterradores de mi vida. Salimos por la puerta trasera de mi casa como fugitivos, cargando mi maleta y una caja con evidencia, abriéndonos paso a través del jardín donde Ramón solía cultivar tomates. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido me hacía saltar. Cuando finalmente llegamos al coche de Carla, estaba temblando tanto que Mark tuvo que ayudarme a subir. Mientras nos alejábamos de mi casa, mi hogar durante 4 décadas, me giré para mirar por la ventana trasera y vi una figura emergiendo de las sombras cerca de mi puerta principal. Era Josep. «¿Lo vieron?», susurré. «Lo vi», confirmó Carla,
acelerando ligeramente. Ha venido a comprobar algo. Probablemente se dio cuenta de que las cámaras captaron su visita de anoche. Nos dirigimos hacia el apartamento de Carla en el centro de Barcelona, pero el viaje, que normalmente tomaba 20 minutos, se extendió a casi 1 hora, mientras Carla tomaba rutas indirectas para asegurarse de que no nos siguieran. Durante el trayecto, Mark continuó monitoreando las cámaras de seguridad de mi casa a través de su teléfono. «Abuela, tienes que ver esto», me dijo, mostrándome la pantalla. En la imagen granulada en blanco y negro, pude ver a Josep recorriendo mi casa metódicamente. Estaba claramente buscando algo, o verificando que algo no estuviera. Lo vi entrar en mi habitación, abrir cajones, revisar mi closet. Luego desapareció de la vista de esa cámara y reapareció en la grabación del salón, donde examinó detenidamente el lugar exacto donde Mark y yo habíamos estado viendo los videos unas horas antes. «Sabe que sabemos», murmuré. «Sí», acordó Carla, lo cual significa que van a acelerar sus planes. Ya no tienen el elemento sorpresa, así que van a intentar actuar antes de que podamos tomar medidas legales. Llegamos al apartamento de Carla alrededor de las 2 de la madrugada. Era un espacio acogedor, lleno de fotografías familiares y libros, el tipo de lugar que normalmente me habría tranquilizado. Esa noche, sin embargo, me sentía demasiado alterada para encontrar paz en cualquier parte. «Clara, necesitas intentar dormir un poco», me sugirió Carla, preparándome el sofá-cama en su sala de estar. «Mañana va a ser un día muy largo». Pero el sueño era imposible. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo desconocido, procesando la realidad de que había huido de mis propios hijos. A los 75 años, me había convertido en una refugiada de mi propia familia. Mark se había quedado despierto también, sentado en una silla cerca del sofá, monitoreando continuamente su teléfono. «¿Qué está pasando ahora?», le pregunté en un susurro. «Josep se fue alrededor de las 3, pero ahora hay 2 coches estacionados fuera de tu casa y...». Hizo una pausa, con el ceño fruncido mientras miraba la pantalla. «¿Qué pasa?». «Hay alguien intentando forzar la entrada de la puerta trasera, pero no es ninguno de tus hijos». Me incorporé rápidamente. «¿Qué quieres decir?». «Es alguien que no reconozco. Un hombre mayor, con herramientas. Como si...». Mark se detuvo abruptamente, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo si qué, Mark?». «Como si estuviera instalando algo, o cambiando las cerraduras». La realización me golpeó como un martillo. «Me le están echando de mi propia casa». Carla, que aparentemente no había estado durmiendo tampoco, apareció en la sala de estar con una bata puesta y expresión furiosa. «Eso es exactamente lo que están haciendo», confirmó después de ver la pantalla del teléfono de Mark. «Están tomando posesión física de la propiedad antes de que puedas hacer algo legal para detenerlos». «¿Pueden hacer eso? ¿Es legal?». «Por supuesto que no es legal», respondió Carla indignada. «Pero eso no significa que no puedan hacerlo. Van a cambiar las cerraduras, van a mover tus pertenencias, van a establecer residencia. Luego van a alegar que lo hicieron porque temían por tu seguridad mental y física». Me levanté del sofá y comencé a caminar de un lado a otro de la pequeña sala de estar. La indignación había comenzado a reemplazar al miedo en mi pecho. Habían subestimado seriamente a su madre. «Carla», dije con una voz más firme de la que había usado en semanas, «tu abogado trabaja los domingos. Si le pago lo suficiente, trabaja cuando sea necesario». «¿Por qué?». «Porque vamos a contraatacar. No voy a permitir que me roben mi casa y mi dignidad sin pelear». «Abuela», intervino Mark, «hay algo más. Acabo de recibir un mensaje de texto de papá. Dice que está preocupado porque no contestas el teléfono y que van a venir a revisar cómo estás esta mañana». «¿Todos juntos?». «Eso parece. Josep, Marta y papá. A las 10 de la mañana». Miré el reloj en la pared de Carla. Eran las 5 de la madrugada.
Teníamos 5 horas para prepararnos para la confrontación que determinaría el resto de mi vida. «Perfecto», dije, sintiendo una energía extraña y feroz corriendo por mis venas. «Que vengan, pero cuando lleguen, van a encontrarse con una sorpresa». Durante las siguientes horas, Carla, Mark y yo desarrollamos lo que solo puedo describir como un plan de guerra. Carla contactó a su abogado, quien acordó reunirse con nosotros a las 8 de la mañana a pesar de ser domingo. Mark continuó documentando todo lo que pasaba en mi casa a través de las cámaras, creando un registro minuto a minuto de las acciones ilegales de mis hijos. Y yo, por primera vez en meses, me sentí completamente lúcida y determinada. «Clara», me dijo Carla mientras desayunábamos café y tostadas a las 7 de la mañana, «necesitas estar preparada para la posibilidad de que esto destruya permanentemente tu relación con tus hijos». «Carla», respondí, mirándola directamente a los ojos, «ellos ya destruyeron esa relación cuando decidieron envenenarme y robar mi casa. Yo solo estoy defendiéndome». Mark levantó la vista de su teléfono. «Abuela, acaban de llegar todos a tu casa y han traído a alguien más». «¿Quién?» Parece un oficial uniformado, como de servicios sociales o algo así». El plan se aceleraba. Mis hijos no solo estaban tomando mi casa, estaban preparando la justificación oficial para declararme incompetente. «Es hora de irnos», anunció Carla, poniéndose de pie con determinación militar. «Vamos a llegar a tu casa exactamente cuando ellos crean que te tienen atrapada». Mientras nos dirigíamos de vuelta hacia mi hogar, sentí algo que no había experimentado en meses: poder. Mis hijos habían planeado cuidadosamente mi destrucción, pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado mi inteligencia, mi fuerza y, más importante aún, mi voluntad de sobrevivir. La batalla por mi vida, mi hogar y mi dignidad estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que descubrí su traición, me sentía preparada para ganar. A las 9:45 de la mañana, estacionamos el coche de Carla a una cuadra de mi casa. Desde allí podíamos ver la actividad frenética que había transformado mi tranquilo hogar en lo que parecía una escena de crimen en investigación. Había 5 vehículos estacionados frente a mi casa. Los coches familiares de Josep, Marta y David, más una camioneta de servicios y un sedán oficial con placas gubernamentales. Mark siguió documentando todo desde su teléfono, mientras yo observaba cómo mis propios hijos dirigían la invasión de mi hogar. «Clara», me dijo Carla, tocando suavemente mi brazo, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Podemos dar la vuelta ahora mismo, ir directamente con mi abogado y manejar todo desde los tribunales». «No», respondí firmemente, sorprendiéndome por la fuerza de mi propia voz. «Han estado conspirando contra mí en las sombras durante meses. Es hora de que me vean de frente y tengan que explicar sus acciones cara a cara». El abogado de Carla, Eduardo Ruiz, un hombre de unos 50 años con expresión seria y maletín de cuero, había insistido en acompañarnos. Durante nuestro breve encuentro en su oficina una hora antes, había revisado toda la evidencia que habíamos recopilado y había pronunciado las palabras que necesitaba escuchar. «Señora Soler, usted tiene un caso sólido tanto civil como criminal contra sus hijos». «Señora Soler», me dijo ahora, ajustando su corbata, «recuerde lo que hablamos. Deje que yo hable primero. No admita nada sobre su estado mental o físico sin mi presencia. Y no importa lo que ellos digan, mantenga la calma». Caminamos hacia mi casa como un pequeño ejército. Yo en el centro, flanqueada por Carla y Eduardo, con Mark documentando todo desde atrás. Cuando llegamos a mi puerta principal, tuve un momento de surrealismo absoluto.
Esta era mi casa, donde había vivido durante 40 años, y ahora necesitaba permiso para entrar. Josep fue quien abrió la puerta, y la expresión de shock en su rostro cuando me vio habría sido cómica si no hubiera sido tan trágica. «Mamá», dijo, recuperándose rápidamente e intentando sonar preocupado. «Gracias a Dios que estás bien. Hemos estado buscándote toda la noche. Estábamos tan preocupados». «Aparta», le dije simplemente, y algo en mi tono hizo que se moviera automáticamente hacia un lado. Entré en mi propia casa seguida por mi séquito, e inmediatamente pude ver la magnitud de lo que habían hecho. Habían movido mis muebles, empacado muchas de mis pertenencias en cajas, y había papeles oficiales esparcidos por mi mesa de comedor. Un hombre uniformado que no reconocí estaba sentado en mi sofá, escribiendo en una tableta. Marta estaba junto a la ventana, retorciendo las manos nerviosamente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se acercó. David estaba parado cerca de la mesa de comedor, con los brazos cruzados y una expresión de culpabilidad tan evidente que habría sido cómico si no hubiera sido tan doloroso. «Mamá», continuó Josep, claramente improvisando, «hemos estado muy preocupados por tu seguridad. El doctor Mendoza», señaló al hombre uniformado, «es un especialista en evaluaciones geriátricas. Creemos que necesitas ayuda profesional». El doctor Mendoza se levantó, extendiendo la mano hacia mí. «Señora Soler, soy el doctor Mendoza. Sus hijos me han contactado porque están preocupados por algunos incidentes recientes que sugieren que podría necesitar asistencia adicional para vivir de manera segura». No le estreché la mano. En cambio, me quedé parada en el centro de mi propio salón, mirando al hombre que mis hijos habían traído para declararme incompetente. «Doctor Mendoza», dije con voz clara y controlada, ¿puede decirme exactamente qué le han contado mis hijos sobre mi condición? Él miró nerviosamente hacia Josep antes de responder. «Me han informado sobre varias caídas recientes, episodios de confusión y preocupaciones sobre su capacidad para manejar sus medicamentos de manera segura». Eduardo dio un paso adelante, presentando su tarjeta profesional. «Doctor, soy Eduardo Ruiz, abogado representante de la señora Soler. ¿Podría ver su autorización oficial para realizar esta evaluación?» El intercambio de miradas entre Josep y el doctor Mendoza fue revelador. Habían asumido que yo sería una anciana confundida y asustada, fácil de manipular. No habían contado con que llegara acompañada de representación legal. «Bueno», tartamudeó el doctor Mendoza, «esto es una consulta preliminar informal basada en las preocupaciones expresadas por la familia. Entonces no tiene autorización legal para evaluar a mi cliente», interrumpió Eduardo. «Y cualquier documentación que haya preparado basada en información no verificada no tiene validez legal». Josep intentó recuperar el control de la situación. «Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan hostil. Solo estamos tratando de ayudarte. Has estado confundida, olvidadiza. La semana pasada no recordabas haber tenido una conversación conmigo sobre tus finanzas. ¿Te refieres a la conversación que nunca tuvimos?», respondí, y mi voz cortó el aire como una navaja. «¿O te refieres a las conversaciones que tuviste con Marta y David en mi salón a las 2 de la madrugada durante las últimas 3 semanas?» El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo el color se drenaba del rostro de Josep, cómo Marta se llevaba las manos a la boca, cómo David se enderezaba como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mark dio un paso adelante, con su teléfono en la mano. «¿Quieren que les muestre las grabaciones? Tengo horas de video de ustedes conspirando en esta sala». Eso es imposible», balbuceó Josep, pero su voz había perdido toda autoridad. «¿Es imposible?», pregunté, sintiendo décadas de diplomacia maternal disolviéndose en una furia fría y calculada. «Es imposible como cambiar mis medicamentos por sustancias desconocidas. Es imposible como entrar en mi casa en plena noche con guantes de látex para revisar mis documentos privados.
Eduardo abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Doctor Mendoza, creo que debería revisar estos documentos antes de proceder con cualquier evaluación. Tenemos evidencia fotográfica y de video de actividad criminal sistemática dirigida contra mi cliente por parte de las mismas personas que solicitaron su evaluación». El doctor Mendoza tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a hojear las páginas. Con cada imagen que veía, su expresión se volvía más preocupada. Marta finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. «Mamá, yo no quería...» Josep dijo que era la única manera de protegerte de ti misma. «¿Protegerme?», repetí, y la palabra salió cargada de una incredulidad que había estado acumulando durante meses. Envenenarme era protegerme. Planear internarme en una institución contra mi voluntad era protegerme. David finalmente se movió de su posición junto a la mesa, acercándose unos pasos hacia mí. «Mamá, las cosas se salieron de control. Al principio, Josep solo sugirió que tal vez necesitabas ayuda adicional. Y luego decidiste que era más fácil seguir la corriente que defender a tu propia madre. Terminé por él». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de David, y por un momento fugaz, vi al niño sensible que había sido, el hijo que solía venir a mi cama después de las pesadillas. Pero ese momento de compasión se desvaneció rápidamente cuando recordé las imágenes de él montando guardia mientras Josep saqueaba mi escritorio. «Doctor Mendoza», dijo Eduardo, «creo que es obvio que esta evaluación se basaba en información fraudulenta. Le sugiero fuertemente que se retire de este caso inmediatamente». El doctor cerró la carpeta y se puso de pie, claramente incómodo. «Señor Soler, me temo que necesito revisar este caso más cuidadosamente. No puedo proceder con una evaluación bajo estas circunstancias». «No puede irse así», explotó Josep, y por primera vez, su máscara de hijo preocupado se desplomó completamente. «Esta mujer está claramente perdiendo sus facultades mentales. Está paranoica, ve conspiraciones donde no las hay». «¿Conspiraciones que no existen?». Mark se adelantó, con el teléfono extendido hacia Josep. «¿Quieres ver el video de anoche cuando cambiaste las cerraduras de su casa? ¿O prefieres ver el de la semana pasada cuando fotografiaste sus documentos financieros?». Josep se volvió hacia su sobrino con una expresión de furia que me helió la sangre. «Tú, mocoso entrometido, esto es culpa tuya. Si no hubieras estado husmeando donde no te importa, no le hables así a mi nieto». La voz que salió de mi garganta era una que no había usado en décadas, la voz de una madre protegiendo a su cría. Mark es el único miembro de esta familia que ha demostrado amor real y genuino hacia mí, el único que puso mi bienestar por encima de su conveniencia personal. Carla, que había permanecido silenciosa durante la confrontación, finalmente habló. «Josep, conozco a tu madre desde que tenía 8 años. He sido testigo de los sacrificios que hizo por ustedes, de las noches que pasó despierta cuando estaban enfermos, de los trabajos extra que tomó para pagar sus estudios universitarios. Y ahora veo cómo le pagan por todo ese amor. Usted no entiende la situación financiera», respondió Josep, pero su voz sonaba desesperada ahora. «La empresa está en bancarrota. Tengo deudas enormes. Necesitas MI casa y MI dinero». Lo interrumpí. «Pero lo que no entiendes, Josep, es que yo no soy una víctima indefensa que puede ser manipulada y descartada cuando ya no sea útil». Me acerqué a la mesa de comedor donde habían esparcido mis documentos privados y comencé a recogerlos uno por uno. Entre los papeles encontré copias de mi testamento, estados de cuenta bancarios y documentos de la hipoteca que habían estado analizando como buitres. «Eduardo,
dije. Quiero que presentes cargos criminales contra mis 3 hijos. Allanamiento, intento de envenenamiento, fraude y cualquier otro cargo que se aplique. Mamá, no puedes hablar en serio, suplicó Marta, acercándose a mí con las manos extendidas. Somos tu familia. Te queremos. Si esto es amor, respondí, mirándola directamente a los ojos, entonces prefiero estar sin familia. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y el impacto en la habitación fue como una bomba. Marta comenzó a llorar abiertamente. David se dejó caer en una silla como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Solo Josep mantuvo su postura desafiante, aunque pude ver la desesperación creciente en sus ojos. «Doctor Mendoza», dijo Eduardo, dirigiéndose al hombre que seguía parado incómodamente cerca del sofá. «Como puede ver, mi cliente está completamente competente mentalmente. De hecho, ha demostrado una capacidad de análisis y toma de decisiones que muchas personas de cualquier edad envidiarían». El doctor asintió nerviosamente. «Señora Soler, tengo que disculparme. Es evidente que recibí información incorrecta sobre su situación. No procederé con ninguna evaluación. Informaré que encuentra completamente capaz de tomar sus propias decisiones». Después de que el doctor Mendoza se fuera, la casa se llenó de un silencio tenso. Mis 3 hijos permanecían en el salón como criminales esperando sentencia, y supongo que eso era exactamente lo que eran. «Tienen 1 hora para sacar todas sus pertenencias de mi casa y devolverme las llaves», anuncié. «Después de eso, si los encuentro en mi propiedad sin mi permiso explícito, llamaré a la policía». «Mamá, por favor». David finalmente encontró su voz. «Sé que hemos cometido errores terribles, pero todavía somos tus hijos. Podemos arreglar esto. Podemos...» «David», lo interrumpí, y mi voz estaba calmada pero final. «Tú tuviste la oportunidad de elegir entre lo correcto y lo fácil. Elegiste lo fácil. Marta tuvo la oportunidad de defender a su madre o seguir a su hermano en una conspiración cruel. Eligió la conspiración. Josep». Me volví hacia mi hijo mayor. «Tú orquestaste todo esto. Manipulaste a tus hermanos, manipulaste a un profesional médico y trataste de manipularme a mí». Josep abrió la boca para responder, pero levanté la mano para detenerlo. «No quiero escuchar excusas. No quiero escuchar justificaciones. Quiero que salgan de mi casa y no regresen hasta que puedan demostrar que recuerdan que soy su madre, no su víctima». Mark se acercó a mí y me tomó del brazo suavemente. «Abuela, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche? Pueden intentar regresar». Miré alrededor de mi salón, viendo los espacios donde habían movido mis muebles, las cajas donde habían empacado mis pertenencias sin mi permiso, la evidencia de la violación de mi hogar y mi confianza. «Mark», respondí, «he huido de esta casa 1 vez en mi vida. No voy a volver a hacerlo. Esta es mi casa, y voy a recuperarla completamente». Eduardo cerró su maletín y se dirigió hacia la puerta. «Señora Soler, estaré en contacto mañana para discutir los próximos pasos legales. Por ahora sugiero que cambie todas las cerraduras inmediatamente y considere un sistema de seguridad adicional». Mientras mis hijos recogían torpemente las pocas pertenencias que habían traído, evitando mi mirada, sentí una mezcla extraña de victoria y devastación. Había ganado esta batalla. Había reclamado mi hogar y mi autonomía. Pero el costo había sido la destrucción de mi familia tal como la conocía. Cuando finalmente se fueron, dejando las llaves sobre la mesa de comedor con la actitud de niños castigados, me quedé parada en mi sala de estar con Carla y Mark, rodeada por los restos de una vida familiar que había creído sólida y permanente. «Clara», me dijo Carla suavemente, «¿cómo te sientes?».
Consideré la pregunta seriamente. ¿Cómo me sentía después de enfrentar la traición más profunda imaginable y emerger victoriosa, pero herida? «Me siento libre», respondí finalmente, sorprendiéndome por la verdad de esas palabras. Por primera vez en meses, me siento libre. Los días que siguieron a la confrontación se sintieron como los primeros de una vida completamente nueva. Había ganado la batalla por mi casa y mi autonomía, pero ahora enfrentaba el desafío más difícil: reconstruir mi existencia desde los escombros de lo que había sido mi familia. La primera orden de negocio fue práctica. Eduardo había insistido en que cambiara todas las cerraduras inmediatamente, y Carla había encontrado un cerrajero que pudo venir esa misma tarde. Mientras el hombre trabajaba en las puertas, yo me dediqué a la tarea emocional de reclamar mi espacio. Desempaqué las cajas que mis hijos habían llenado sin mi permiso, devolviendo cada objeto a su lugar original. Era un proceso extrañamente catártico, como si estuviera restaurando no solo el orden físico de mi hogar, sino también mi sentido de control sobre mi propia vida. Mark se había quedado conmigo esa primera noche, durmiendo en el sofá, a pesar de mis protestas de que estaba perfectamente segura sola. «Abuela», me había dicho con esa seriedad que parecías haber adoptado permanentemente, «después de todo lo que ha pasado, déjame cuidarte por una noche. Por favor». Era imposible negárselo, especialmente cuando me daba cuenta de que su presencia era tan reconfortante para mí como la mía parecía ser para él. La mañana siguiente trajo un desarrollo inesperado. Estaba desayunando en mi mesa de comedor recién restaurada cuando sonó el timbre. Mark, que ya estaba despierto y revisando las nuevas cámaras de seguridad que habíamos instalado, miró la pantalla de monitoreo. «Es la tía Marta», anunció. «Está sola». Consideré no abrir la puerta. Después de la confrontación del día anterior, no estaba segura de tener la energía emocional para otra batalla, pero algo en la expresión de Marta en la pantalla, una vulnerabilidad que no había visto en meses, me hizo cambiar de opinión. Abrí la puerta, pero no la invité a a entrar. Marta se veía terrible, ojos hinchados de llorar, ropa arrugada, las manos temblando visiblemente. «Mamá», comenzó con voz ronca, «sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que hice, pero necesito que sepas algo importante». «¿Qué necesito saber, Marta?» «Josep no va a parar. Está furioso por lo que pasó ayer, y está culpando a todos excepto a sí mismo. Ha estado llamándome toda la noche gritando sobre cómo arruinaste su única oportunidad de salvar su negocio». Sentí un escalofrío de miedo, pero mantuve mi voz firme. «¿Y qué planea hacer exactamente?» «No lo sé exactamente», respondió Marta, mirando nerviosamente por encima del hombro, como si temiera que Josep pudiera aparecer en cualquier momento. Pero mencionó algo sobre otras opciones y sobre cómo la gente mayor tiene accidentes todo el tiempo. Las palabras me golpearon como agua helada. «¿Me estás diciendo que está planeando hacerme daño físico?» Marta asintió miserablemente. «Mamá, estoy tan avergonzada de lo que hice, de lo que permití que pasara. Cuando Josep me convenció de participar en su plan, me dijo que solo era para protegerte, que te estabas volviendo peligrosa para ti misma. Pero ayer, viendo cómo te enfrentaste a todos nosotros, me di cuenta de que nunca habías estado más lúcida y fuerte». Por primera vez, desde que abrí la puerta, dejé que entrara. Mark apareció inmediatamente a mi lado, claramente preocupado por esta nueva revelación. «Tía Marta», dijo con una madurez que seguía sorprendiéndome, «papá sabe que estás aquí». «No», respondió ella rápidamente. «David está... bueno, está devastado por todo esto. Se ha encerrado en su habitación y no quiere hablar con nadie».
Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que realmente hicimos. Nos sentamos en el salón, el mismo lugar donde todo había comenzado a desentrañarse. Marta se retorcía las manos en su gesto característico, pero había algo diferente en su postura, una determinación que no había visto en años. «Mamá, quiero ayudarte a detener a Joseph», dijo finalmente. «Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón después de lo que hice, pero al menos puedo intentar evitar que las cosas empeoren». «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté cautelosamente. «Joseph me dijo cosas durante las últimas semanas que podrían ser importantes para tu abogado. Detalles sobre cómo planeó todo esto, sobre las personas que contactó, sobre los documentos que falsificó. También…» Se detuvo, como si las siguientes palabras le causaran dolor físico. «¿También qué, Marta?» «También tengo grabaciones de algunas de nuestras conversaciones telefónicas. No las hice intencionalmente para usarlas contra él, sino porque… porque algo dentro de mí sabía que esto estaba mal y quería tener evidencia de que no fui yo quien inició todo esto». Mark se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué tipo de grabaciones?». Joseph explicándome exactamente qué medicamentos había sustituido y por qué. Joseph diciéndome que si mamá moría accidentalmente por una reacción a los medicamentos alterados, nadie sospecharía nada porque ella ya tenía problemas de salud documentados. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso sabiendo que Joseph había estado envenenándome, escuchar que había considerado activamente mi muerte como un resultado aceptable me dejó sin respiración. «Marta», dije finalmente, «¿por qué no me contaste esto ayer?». «Porque estaba aterrada», admitió. «Aterrada de Joseph, aterrada de las consecuencias legales, aterrada de admitir que había sido cómplice de algo tan horrible. Pero después de ver tu fuerza ayer, después de darme cuenta de que casi perdemos a la mejor persona en nuestra familia por pura codicia, decidí que tenía que hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde». Llamé inmediatamente a Eduardo. Cuando le expliqué la situación, insistió en venir a mi casa de inmediato para tomar declaración formal de Marta y obtener copias de las grabaciones. Mientras esperábamos, Marta continuó revelando detalles que me hicieron darme cuenta de que la conspiración había sido aún más elaborada y maliciosa de lo que había imaginado. Joseph había estado planeando esto desde hace más de 6 meses, me explicó. Comenzó cuando su empresa empezó a tener problemas serios. Al principio solo hablaba casualmente sobre lo caro que sería cuidar de ti si te enfermaras, sobre lo grande que era esta casa para una sola persona. Pero gradualmente las conversaciones se volvieron más específicas, más dirigidas. ¿Y David? ¿Cuándo se involucró él? Joseph lo presionó mucho. Le dijo que si no cooperaba, iba a proceder solo, y que sería mejor para ti si toda la familia estaba unida en las decisiones sobre tu futuro. David nunca estuvo cómodo con el plan, pero Joseph puede ser muy persuasivo cuando quiere algo. Mark había estado escuchando con una expresión de disgusto creciente. «Tía Marta, ¿en algún momento pensaste en solo, no sé, hablar con la abuela sobre las preocupaciones financieras de la familia? ¿Pedirle ayuda directamente en lugar de intentar robarle?» Marta se sonrojó profundamente. «Por supuesto que lo pensé. Pero Joseph insistía en que mamá nunca aceptaría ayudarnos voluntariamente, que era demasiado orgullosa y controladora. Me convenció de que la única manera de asegurar el futuro de todos era tomar control de la situación nosotros mismos. Pero yo les habría ayudado», dije suavemente, sintiendo una nueva capa de dolor añadirse a la traición. Si Joseph hubiera venido a mí honestamente, si me hubiera explicado sus problemas financieros, habríamos encontrado una solución juntos. Eso es lo que hacen las familias. «Lo sé», susurró Marta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé ahora, pero Joseph tenía tanto miedo de parecer un fracaso, de admitir que no podía manejar sus problemas solo,
que prefirió esto. Eduardo llegó una hora después, acompañado por un técnico que pudo hacer copias profesionales de las grabaciones de Marta. Mientras trabajaban, yo me quedé en la cocina preparando café, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No solo había sido víctima de una conspiración familiar, sino que esa conspiración había incluido planificación para mi posible muerte. El hijo que había criado, al que había enseñado a caminar y a leer, había considerado mi muerte como una solución aceptable a sus problemas económicos. Señora Soler, me llamó Eduardo desde el salón, necesito que escuche esto. Regresé y me senté mientras Eduardo reproducía una de las grabaciones en un dispositivo portátil. La voz de Josep era clara e inequívoca. Marta, si las medicaciones no funcionan lo suficientemente rápido, podríamos necesitar considerar otras opciones. La gente de su edad tiene accidentes domésticos con frecuencia. Una caída en las escaleras, un resbalón en la ducha. Nadie haría preguntas si ya tenemos documentación de su deterioro mental. La voz de Marta, en la grabación, sonaba horrorizada. Josep, estás hablando de asesinar a nuestra madre. No estoy hablando de asesinato, respondía Josep fríamente. Estoy hablando de acelerar lo inevitable. Ella tiene 75 años. No va a vivir para siempre de todos modos. Eduardo detuvo la grabación y me miró con expresión seria. Señora Soler, esto es evidencia de conspiración para cometer asesinato. Con esto podemos asegurar que Josep vaya a prisión por mucho tiempo. Me quedé sentada en silencio, procesando el hecho de que había escuchado a mi propio hijo planear mi muerte con la misma naturalidad con la que podría haber discutido el pronóstico del tiempo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Ahora presentamos todos los cargos posibles y solicitamos órdenes de alejamiento inmediatas, respondió Eduardo. También recomiendo fuertemente que considere algún tipo de protección personal, al menos temporalmente. ¿Protección personal? Josep está claramente desesperado, y la gente desesperada hace cosas impredecibles. Hasta que esté bajo custodia, usted podría estar en peligro real. Mark se levantó de su silla. Abuela, voy a quedarme contigo hasta que esto se resuelva. No voy a dejarte sola mientras el tío Josep esté libre. Mark, tienes clases, tienes tu propia vida. Mi vida incluye asegurarme de que mi abuela esté segura, interrumpió con esa determinación férrea que había mostrado desde el principio de esta pesadilla. Además, mis padres no están exactamente en condiciones de cuidar de nadie en este momento. Marta, que había permanecido silenciosa durante la reproducción de las grabaciones, finalmente habló. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que hice, pero por favor, ten mucho cuidado. Josep está realmente desesperado, y cuando está desesperado, puede ser muy peligroso. ¿Alguna vez te ha amenazado físicamente?, pregunté. No directamente, pero... Se detuvo, como si estuviera recordando algo. Hubo un incidente hace unos años, cuando él y Elena se estaban divorciando. Elena me contó que Josep había... que se había puesto violento durante una discusión. Nada serio, pero lo suficiente para asustarla. Esta era información completamente nueva para mí. Josep golpeó a Elena. Ella no quiso entrar en detalles, pero sí, y después le dijo que si alguna vez le contaba a alguien, haría que se arrepintiera. Eduardo tomó notas furiosamente. ¿Elena estaría dispuesta a testificar sobre esto? No lo sé, admitió Marta. Está aterrada de él. Por eso se mudó tan lejos después del divorcio. Pasamos el resto del día organizando mi protección legal y física. Eduardo presentaría todos los cargos criminales el lunes por la mañana y había contactado a un servicio de seguridad privada que podría proporcionar vigilancia para mi casa hasta que Josep fuera arrestado. Cuando Marta se preparaba para irse,
Se detuvo en la puerta y me miró con una expresión de profunda tristeza y arrepentimiento. «Mamá, sé que probablemente nunca podrás perdonarme por lo que hice, pero quiero que sepas que admiro mucho la fuerza que has mostrado. Ojalá hubiera tenido una fracción de tu coraje cuando Joseph me presionó para participar en su plan». «Marta», le dije, «el perdón es posible, pero la confianza debe ser reconstruida. Vas a tener que vivir con las consecuencias de tus decisiones, pero también tienes la oportunidad de empezar a tomar mejores decisiones a partir de ahora». Después de que se fuera, Mark y yo nos quedamos solos en la casa, preparándonos para lo que podría ser una noche muy larga. Habíamos instalado sensores de movimiento adicionales y habíamos alertado a los vecinos sobre la situación. Mientras preparaba la cena, me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía completamente presente en mi propia vida. El miedo seguía ahí. Sería tonta de ignorar la amenaza real que Joseph representaba, pero había sido reemplazado por algo más fuerte. Una determinación férrea de no solo sobrevivir esta traición, sino de emerger más fuerte de ella. «Abuela», me dijo Mark mientras cenábamos, ¿alguna vez te arrepientes de haber expuesto todo esto? ¿Alguna vez piensas que habría sido más fácil simplemente no saber? Consideré su pregunta cuidadosamente. «Mark, vivir una mentira nunca es más fácil a largo plazo. Podría haber sido más cómodo continuar siendo envenenada lentamente, perder mi autonomía gradualmente, morir eventualmente sin saber nunca que mis propios hijos fueron responsables. Pero eso no habría sido vida. Habría sido solo existir hasta que ellos decidieran que ya no era conveniente. ¿Y ahora? Ahora», respondí, sintiendo la verdad de mis palabras resonar en mi pecho. «Ahora tengo la oportunidad de vivir realmente, tal vez por primera vez en años, libre de manipulación, libre de mentiras, libre de ser vista como una carga o un obstáculo». Esa noche, mientras Mark dormía en el sofá y yo yacía despierta en mi cama, escuchando cada ruido en la casa, me di cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza en el futuro. Había perdido la familia que pensé que tenía, pero había ganado algo más valioso: la certeza de mi propio valor y la determinación de nunca más permitir que nadie me tratara como menos de lo que merecía. La batalla no había terminado, pero yo ya no era la misma mujer vulnerable que había sido solo una semana antes. Era Clara Soler, superviviente, luchadora y muy lejos de ser una víctima. El amanecer llegó con el sonido de sirenas. Me desperté abruptamente, desorientada por un momento, hasta que recordé dónde estaba y por qué Mark estaba durmiendo en mi sofá. Las sirenas se acercaban y instintivamente supe que tenían que ver conmigo. Mark ya estaba despierto, mirando por la ventana con una expresión tensa. «Abuela, hay 3 coches de policía en la calle y una ambulancia». Mi primer pensamiento fue que Joseph había escalado su plan, que había intentado algo durante la noche y yo simplemente no me había dado cuenta. Pero cuando miré hacia la ventana, vi que toda la actividad estaba concentrada no en mi casa, sino en la casa de los García, 3 casas más abajo. El teléfono sonó. Era Carla. «Clara, ¿estás viendo lo que está pasando en tu calle?» Su voz sonaba tensa. «Sí, ¿qué está ocurriendo?» «Es Joseph. Intentó entrar a la casa de los García pensando que era la tuya. Está completamente intoxicado, Clara. Los García llamaron a la policía cuando lo encontraron tratando de forzar su puerta trasera con una palanca. Sentí que las piernas me flaqueaban. Joseph había venido por mí durante la noche, tal como Marta había advertido. Solo la oscuridad y su estado alterado habían evitado que llegara a mi puerta. ¿Está arrestado?» «Sí, pero Clara, había algo más en su coche. Eduardo está en camino hacia allá ahora.
La policía encontró... Carla se detuvo. ¿Qué encontraron, Carla? Cuerdas, cinta adhesiva y un recipiente con lo que parece ser más medicamentos alterados. El teléfono casi se me cayó de las manos. Mark me alcanzó una silla justo cuando sentí que mis rodillas cedían. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó, claramente alarmado por mi palidez súbita. «Tu tío Joseph», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Vino a matarme anoche». Las siguientes horas pasaron en una bruma de actividad policial. Eduardo llegó junto con 2 detectives que necesitaban tomar mi declaración oficial. Marta apareció poco después, devastada por las noticias del arresto de Joseph, pero también visiblemente aliviada de que hubiera sido detenido antes de poder hacerme daño. «Señora Soler», me dijo el detective principal, un hombre mayor llamado Inspector Morales, «tenemos razones para creer que su hijo estaba planeando un ataque muy serio contra usted. Los elementos encontrados en su vehículo sugieren premeditación y preparación para secuestro, posiblemente algo peor». David llegó mientras los detectives terminaban de tomar mi declaración. Se veía como un hombre completamente roto, ojos hundidos, ropa arrugada, la postura de alguien que había estado despierto toda la noche lidiando con demonios internos. «Mamá», dijo, su voz apenas audible, «necesito contarte algo. Necesito contarte todo». Los detectives le pidieron que esperara hasta que terminaran conmigo, pero accedieron a tomar su declaración inmediatamente después. Lo que David reveló en los siguientes 20 minutos completó el cuadro horrible de lo que había estado sucediendo en mi familia. Joseph había estado obsesionado con la herencia familiar desde hace más de un año. Comenzó David, hablando directamente a los detectives, pero mirándome a mí. Cuando su empresa quebró, se volvió cada vez más desesperado. Comenzó a hablar sobre mamá como si fuera un obstáculo para nuestra supervivencia financiera, no como nuestra madre. ¿Cuándo supo específicamente sobre el plan para alterar los medicamentos de su madre?, preguntó el inspector Morales. «Hace 2 meses. Joseph me mostró las pastillas que había conseguido. Explicó cómo iba a sustituirlas gradualmente para crear síntomas que justificarían internarla. Cuando le dije que eso era envenenamiento, me dijo que era gestión de salud preventiva». David se detuvo, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación absoluta. «Inspector, sé que no hay excusa para lo que hice, para lo que permití que pasara. Pero Joseph puede ser extremadamente persuasivo y estaba convencido de que mamá eventualmente se lastimaría viviendo sola. Me convenció de que era una intervención preventiva». ¿En qué momento se dio cuenta de que el plan había escalado más allá del internamiento?, continuó el inspector. «Anteayer, después de la confrontación aquí en la casa. Joseph me llamó esa noche, completamente furioso. Dijo que mamá había arruinado todo, que tendríamos que resolver el problema de manera más directa. Cuando le pregunté qué significaba eso, mencionó los accidentes domésticos de personas mayores. Mark, que había estado escuchando desde la cocina, entró al salón con expresión de incredulidad total. «Papá», dijo, su voz temblando de emoción, «estás diciéndole al policía que sabías que el tío Joseph planeaba asesinar a la abuela y no hiciste nada para detenerlo». David no pudo mirar a su hijo. «Mark, yo pensé que solo estaba hablando por frustración. No creí que realmente fuera capaz de... Pero era capaz», explotó Mark, con una furia que nunca había visto en él. «Estaba en el coche de los García con cuerdas y drogas, papá. Iba a secuestrar y asesinar a tu propia madre». El inspector Morales intervino antes de que la situación escalara más. «Señor Soler, ¿estaría dispuesto a testificar oficialmente contra su hermano en el juicio?».
David finalmente me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y una culpabilidad tan profunda que por un momento sentí compasión por él, a pesar de todo. «Sí», susurró, «haré todo lo que pueda para asegurarme de que Joseph pague por lo que planeó hacer Key». Después de que los detectives se fueron con suficientes declaraciones y evidencia para mantener a Joseph en custodia indefinidamente, me quedé en mi salón con los restos de lo que había sido mi familia. Marta estaba sentada en una esquina, llorando silenciosamente. David permanecía de pie junto a la ventana, incapaz de sentarse, incapaz de estar quieto. Mark se había posicionado protectoramente cerca de mí, como si todavía temiera que alguien pudiera intentar hacerme daño. «Bien», dije finalmente, mi voz cortando el silencio pesado. «Ahora sabemos exactamente dónde estamos parados». David se giró hacia mí. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón». «Tienes razón», lo interrumpí. «No tienes derecho, pero eso no significa que el perdón sea imposible. Significa que vas a tener que ganártelo». «¿Cómo?», preguntó, con una desesperación genuina en su voz. Empezando por decir la verdad completa en el juicio, testificando no solo sobre lo que Joseph planeó hacer, sino sobre tu propio papel en todo esto, aceptando las consecuencias legales de tus acciones, sin intentar minimizarlas o justificarlas. Me levanté del sofá y caminé hasta donde estaba David. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo y una parte de mí seguía amándolo, aunque ya no confiara en él. «David, tú no fuiste el arquitecto de esta conspiración, pero fuiste un participante voluntario. Permitiste que Joseph me envenenara. Participaste en revisar mis documentos privados. Sabías que planeaba hacerme daño físico y no hiciste nada para advertirme o protegerme». «Tienes razón», admitió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Todo eso es cierto. Y voy a tener que vivir con esas decisiones el resto de mi vida». Me volví hacia Marta, que había dejado de llorar y nos estaba observando. «Marta, tú también tienes decisiones que hacer. Puedes continuar siendo la víctima de la manipulación de Joseph, o puedes decidir tomar control de tu propia vida y hacer las paces con el daño que has causado». «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero que vayas a terapia. Quiero que examines por qué fuiste tan fácil de manipular, por qué elegiste la lealtad hacia Joseph por encima de la protección hacia tu madre. Y quiero que testifiques en el juicio con la misma honestidad que David». Eduardo llegó al mediodía con noticias sobre los cargos formales que se presentarían contra Joseph. La lista era exhaustiva: intento de asesinato, conspiración criminal, allanamiento, envenenamiento, fraude, intento de secuestro. Con toda la evidencia que teníamos, incluyendo las grabaciones de Marta y las declaraciones de David, sería imposible para Joseph evitar una condena significativa. «¿Cuánto tiempo crees que estará en prisión?», pregunté. «Con todos estos cargos, especialmente el intento de asesinato, probablemente entre 15 y 20 años. Posiblemente más si el fiscal puede probar premeditación extendida». Mark, que había estado inusualmente silencioso durante la visita de Eduardo, finalmente habló. «Abuela, ¿alguna vez vas a poder confiar en papá y la tía Marta otra vez?» Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. «Mark, la confianza no es algo que se otorga automáticamente, incluso a la familia. Es algo que se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Tu papá y tu tía van a tener que demostrar, no solo decir, que han cambiado fundamentalmente. Y si no pueden demostrarlo, entonces viviré mi vida sin ellos», respondí simplemente. «Prefiero estar sola que estar rodeada de personas que podrían traicionarme otra vez». La tarde trajo una sorpresa inesperada. Elena,
la exesposa de Josep, llamó desde Madrid, donde ahora vivía. «Clara», dijo, su voz temblorosa por el teléfono, «acabo de enterarme del arresto de Josep. Quiero que sepas que si necesitas que testifique sobre su comportamiento durante nuestro matrimonio, estoy dispuesta hasta a hacerlo». «Elena, ¿estás segura? Marta mencionó que Josep te había amenazado». «Por eso mismo», interrumpió. «He vivido con miedo de él durante 3 años desde nuestro divorcio. Si finalmente va a enfrentar consecuencias reales por sus acciones, quiero ser parte de asegurarme de que esas consecuencias sean suficientes». Elena me contó detalles sobre el matrimonio que explicaban mucho sobre la personalidad de Josep. Los episodios de ira, cuando las cosas no salían como él quería. La forma en que manipulaba situaciones para presentarse como víctima. Su incapacidad total para aceptar responsabilidad por sus fracasos. «Clara, cuando mi abogado de divorcio revisó las finanzas de Josep, encontramos evidencia de que había estado desviando dinero de la empresa durante años. Su bancarrota no fue resultado de mala suerte económica, sino de malversación de fondos y decisiones empresariales imprudentes». Esta información cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Josep no era simplemente un hombre desesperado que había tomado malas decisiones bajo presión. Era alguien con un patrón establecido de comportamiento criminal y manipulador. Esa noche, después de que todos se habían ido excepto Mark, me senté en mi jardín trasero por primera vez en semanas. Las flores que Ramón y yo habíamos plantado décadas atrás estaban en plena floración primaveral, como si estuvieran celebrando mi supervivencia. «Abuela», me dijo Mark, sentándose en la hierba a mi lado, «¿cómo te sientes ahora que todo ha terminado?» «No ha terminado completamente», respondí. «Todavía hay el juicio. Todavía tengo que decidir qué tipo de relación, si la hay, quiero tener con tu papá y la tía Marta en el futuro. Pero la parte peligrosa ha terminado». «Sí, la parte peligrosa ha terminado». Nos quedamos sentados en silencio, viendo cómo las sombras se alargaban a través del jardín. Después de unos minutos, Mark habló otra vez. «Abuela, quiero que sepas que estar contigo durante todo esto me ha enseñado algo importante sobre lo que significa ser fuerte. ¿Qué has aprendido? Que la verdadera fuerza no es nunca sentir miedo. Es sentir miedo y elegir hacer lo correcto de todos modos. Es defender lo que es justo, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa ir en contra de tu propia familia». Sonreí, sintiendo un orgullo profundo en mi nieto, que contrastaba dolorosamente con la decepción que sentía hacia mis hijos. «Mark, tú has demostrado más coraje moral en estas 2 semanas que muchas personas muestran en toda una vida. Estoy muy orgullosa de ti. Aprendí de ti», respondió simplemente. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, me di cuenta de que había llegado al final de una era en mi vida. La era de ser una madre que ponía las necesidades y deseos de sus hijos por encima de su propio bienestar. La era de confiar ciegamente en que el amor familiar era recíproco e incondicional. Pero también estaba comenzando una nueva era. Una era de vivir auténticamente, de valorar mi propia dignidad, de construir relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. «Mark», dije, levantándome y sacudiendo la hierba de mi vestido, «¿qué te parece si hacemos planes para remodelar esta casa? Creo que es tiempo de hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?» «El tipo de cambios que hacen que un lugar se sienta como un hogar otra vez, en lugar de un escenario de crimen». Entramos juntos a la casa, y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí completamente en paz en mi propio hogar. Había perdido la familia que pensé que tenía, pero había ganado algo más valioso: la certeza absoluta de mi propio valor y la determinación de nunca más permitir que nadie me tratara como menos de lo que merecía.
Josep enfrentaría las consecuencias de sus acciones. David y Marta tendrían la oportunidad de ganarse el perdón si estaban dispuestos a hacer el trabajo necesario. Y yo continuaría viviendo, no solo existiendo, en mis propios términos. A los 75 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser tratada con respeto. Era un renacimiento doloroso, pero era mío. A continuación, tenemos dos historias increíbles.